Una escultura de 8 toneladas, 32 conjuntos de vértebras cervicales y una caja ritual con 19.710 elementos aparecieron bajo calles y edificios de Ciudad de México, no en una ruina aislada, bajo hoteles, centros culturales y obras del centro histórico. Tenochtitlan fue demolida, cubierta, reconstruida encima, pero su trazo sigue regresando, pieza por pieza. Si desapareció, ¿por qué su plano sigue apareciendo bajo la ciudad viva? La primera pista no es un templo monumental, sino una escuela enterrada bajo un edificio moderno. Soy Harry Big Brain y voy a guiar esta cuenta regresiva por una ciudad que no volvió como ruina suelta, sino como plano enterrado. Diremos azteca porque así se reconoce, pero el nombre preciso para Tenochtitlan es mexica. Cada hallazgo añade una pieza: institución, templo, cancha, monumento, monolitos y ofrenda. El puesto 7 muestra que bajo la ciudad no solo había piedras, había una institución que formaba a quienes gobernaban. Bajo el actual Centro Cultural de España, en pleno centro histórico, apareció una sección del Calmecac. No en una maqueta, no en una crónica. Debajo de un edificio moderno, entre muros coloniales y capas de relleno, surgieron restos de la escuela donde se formaban los hijos de la nobleza mexica. Y eso cambia la lectura del hallazgo. El Calmecac no era una escuela cualquiera. Ahí se preparaba a jóvenes para servir como sacerdotes, administradores, jueces, escribanos y futuros funcionarios del gobierno. Aprendían disciplina ritual, lectura de calendarios, manejo de tributos, historia sagrada y normas de mando. En otras palabras, no estaban formando solo creyentes. Estaban formando operadores del poder. Por eso este hallazgo es tan importante. Si encuentras una sección del Calmecac junto al antiguo recinto sagrado, no solo encuentras piedras, encuentras una pista sobre dónde se educaba la élite que mantenía funcionando a Tenochtitlan. Pero aquí hay que separar dos cosas. Hecho confirmado. Los restos ayudan a ubicar una zona clave asociada al recinto ceremonial mexica. Interpretación más amplia. Esa pieza se suma a otras para reconstruir la distribución de la ciudad. Lo que no hace por sí sola es entregar el plano completo de Tenochtitlan. La arqueología trabaja así. Un muro, un piso, una orientación, luego otro hallazgo a unos metros, y poco a poco la ciudad enterrada deja de ser una sombra y empieza a tener coordenadas. Así que bajo ese centro cultural no apareció una ruina aislada. Apareció parte del sistema que preparaba a quienes administraban una capital imperial. Pero si una escuela permite ubicar personas y funciones, el siguiente hallazgo revela algo más difícil de esconder. Una forma arquitectónica diseñada para un dios específico. La forma apareció antes que la explicación. Bajo el subsuelo del centro histórico, cerca del Zócalo, los arqueólogos encontraron un basamento circular. No era una esquina perdida, no era un muro cualquiera. Era una estructura redonda, encajonada entre capas de ciudad moderna, colonial y mexica. El hallazgo salió durante trabajos de salvamento arqueológico en el año 2010. Es decir, no apareció porque alguien excavara un sitio vacío, sino porque la ciudad actual obligó a mirar debajo de sí misma. Obras, zanjas, cimentaciones. Cada intervención puede abrir una ventana mínima hacia Tenochtitlan. Y ahí estaba la pista. En la arquitectura mexica, un templo circular no era una ocurrencia estética. Esa forma se asociaba con Ehécatl Quetzalcóatl, el dios del viento. La razón es funcional y simbólica al mismo tiempo. El viento fluye, rodea, gira, no choca contra ángulos duros. Por eso, un basamento redondo podía señalar un espacio diseñado para su culto. Ese detalle cambia todo. Si encuentras una plataforma rectangular, necesitas más contexto para saber a quién estuvo dedicada. Pero si encuentras una estructura circular en el área del antiguo recinto sagrado, la forma misma empieza a hablar. No prueba todo por sí sola, pero reduce el campo de interpretación. Además, el basamento conservaba varios momentos constructivos. Eso significa que no fue una estructura congelada en un solo día. Fue modificada, cubierta, ampliada o reajustada con el paso del tiempo. Como si el templo hubiera dejado capas de su propia biografía. Así trabaja la arqueología urbana. No recupera una ciudad intacta, sino fragmentos atrapados bajo otra ciudad viva. Y junto a ese templo apareció una pista aún más cargada de significado. Una cancha donde el movimiento del juego también era ritual. La cancha estaba al poniente del templo mayor, dentro del recinto sagrado de Tenochtitlan. No era un campo aislado. Era el Teotlachco, el juego de pelota principal de la ciudad mexica. Y su posición importaba. Cerca de él estaba también el Tompantli,
la estructura donde se exhibían cráneos como parte de un mensaje ritual y político visible para todos. Visto en plano, el Teotlachco ayudaba a ordenar el corazón ceremonial. Su eje corría de oriente a poniente, en diálogo con el Templo Mayor y con otros edificios del recinto. No era solo arquitectura, era una coreografía de espacios: templo, cancha, plataforma, plaza. Por eso reducirlo a un deporte deja fuera casi todo. El juego de pelota movía cuerpos, pero también movía ideas. La pelota podía representar ciclos, fuerzas opuestas, tránsito entre mundos. El partido ocurría en una cancha, sí, pero esa cancha estaba dentro de un escenario donde el poder mexica se hacía visible ante la ciudad. Y entonces apareció una ofrenda difícil de ignorar. En las excavaciones asociadas con este espacio se localizaron 32 conjuntos de vértebras cervicales humanas. Dicho con cuidado, no se trata de convertir el hallazgo en espectáculo. Se trata de entender que esos restos formaban parte de una práctica ritual colocada en un lugar específico, junto a una institución central del recinto sagrado. La arqueología aquí no encuentra una sola cosa, encuentra relaciones. Una cancha explica un templo, una ofrenda explica una orientación, un conjunto de piezas explica cómo Tenochtitlan organizaba el movimiento, la muerte, la autoridad y el cosmos en el mismo mapa. Por eso el Museo del Templo Mayor preparó una exposición inaugurada en julio de 2026, con más de 100 piezas y lotes vinculados al Teotlachco, no para mostrar curiosidades sueltas, sino para reconstruir un espacio que la ciudad moderna cubrió, pero no borró. Si la cancha mostraba poder en movimiento, el siguiente hallazgo lo mostraba de forma pública, fija y monumental. A unos pasos de la calle República de Guatemala, bajo edificios del centro histórico, apareció una plataforma circular hecha con cráneos humanos. No era una leyenda colonial, no era una escena inventada para asustar turistas. Era parte del Huey Tzompantli, el gran muro de cráneos asociado al Templo Mayor de Tenochtitlan. Un tzompantli era una estructura ritual donde se colocaban cráneos perforados y ensartados en postes horizontales. En el caso mexica, no funcionaba como simple depósito de restos, era arquitectura pública. Estaba hecha para verse, para imponer presencia, para conectar guerra, sacrificio, dioses y autoridad en el centro ceremonial. El hallazgo importante no fue solo encontrar cráneos, fue encontrar contexto. Los arqueólogos identificaron una plataforma rectangular, y junto a ella una torre cilíndrica de cráneos unidos con argamasa. También reconocieron etapas constructivas. Eso significa que el monumento no apareció de golpe, fue ampliado, modificado y mantenido durante distintos momentos de la vida de Tenochtitlan. Ahí está la diferencia entre evidencia y exageración. Algunas crónicas hablan de cantidades enormes, algunos vídeos modernos las convierten en espectáculo. Pero la arqueología trabaja con restos localizados, capas, materiales, medidas, posiciones. No necesita inflar cifras para que el hallazgo sea poderoso, porque lo poderoso es esto. El Huey Tzompantli confirma que una parte central del recinto sagrado estaba dedicada a mostrar, de manera ordenada y monumental, el resultado ritual de la guerra y del sacrificio. No como caos, como mensaje. Para los mexicas, estos espacios no separaban religión y política como lo hacemos hoy. El templo, la plaza, la cancha y el tzompantli formaban un mismo lenguaje. Quien entraba al recinto no veía edificios aislados, veía un mapa de poder sagrado. Y ese mapa sigue saliendo por fragmentos bajo la ciudad moderna. Pero el mapa de Tenochtitlan no se reabrió por completo con una torre, sino con una piedra descubierta por accidente una noche de 1978. La noche del 21 de febrero de 1978. Trabajadores de la Compañía de Luz excavaban en el centro histórico para colocar cableado subterráneo. No buscaban un templo, no buscaban una diosa, buscaban pasar una línea eléctrica. Entonces la herramienta chocó con una piedra enorme. Al limpiar un poco apareció un relieve circular, primero fragmentos, después una figura completa. Un cuerpo desmembrado, lleno de símbolos, tallado en una losa de más de 3 metros de diámetro. Era Coyolxauhqui. La piedra pesaba casi 8 toneladas y llevaba más de 500 años enterrada bajo la ciudad. No apareció en un museo, ni en una zona arqueológica abierta, sino debajo de una calle viva, entre edificios coloniales, cables, tránsito y banquetas. Y aquí está el giro. Coyolxauhqui no era solo una escultura impresionante. Su ubicación decía algo. En el mito mexica, Coyolxauhqui es derrotada por Huitzilopochtli y cae despedazada desde el cerro sagrado. Por eso, encontrar su imagen al pie del lado dedicado a Huitzilopochtli no era un detalle decorativo. Era una coordenada.
Esa posición ayudó a identificar dónde estaba el Templo Mayor de Tenochtitlan, el edificio principal del recinto sagrado. La piedra funcionó como una señal enterrada. Si ella estaba ahí, entonces el templo no podía estar lejos. Estaba debajo de la ciudad moderna. El hallazgo cambió la escala de la arqueología en el centro histórico. Ya no se trataba de piezas sueltas que aparecían por azar. Se podía reconstruir un plano. Se podía seguir una lógica espacial. De ese golpe de pala nació el Proyecto Templo Mayor, una investigación permanente para excavar, registrar y recomponer la antigua ciudad mexica capa por capa. Una ciudad no siempre sobrevive intacta. A veces sobrevive como una memoria enterrada. Y después de Coyolxauhqui, otro monolito demostraría que incluso el color había sobrevivido bajo la ciudad. El 2 de octubre de 2006, la arqueología volvió a abrir una ventana bajo el centro histórico. Esta vez no apareció una diosa lunar al pie del templo. Apareció Tlaltecuhtli. El hallazgo fue una monumental talla de andesita, enterrada cerca del área del Templo Mayor. No era una piedra cualquiera. En su superficie estaba representada una deidad vinculada con la tierra, con la noche, con el acto de devorar y regenerar. Una imagen poderosa, hecha para hablar desde el suelo, pero lo más inquietante no era solo su tamaño ni su relieve, era que todavía conservaba restos de policromía. Eso cambia la forma en que miramos el mundo mexica. Hoy estamos acostumbrados a ver sus esculturas como piedra gris, sobrias, mudas, casi desnudas. Pero esa es una imagen moderna, producida por el tiempo, la lluvia, el entierro y la pérdida. Para los mexicas, el color no era decoración, era lenguaje. El color marcaba identidades, fuerzas divinas, direcciones, materiales sagrados. Convertía la piedra en presencia ritual. Una escultura no solo se tallaba para verse, se pintaba para significar. Y el descubrimiento de Tlaltecuhtli abrió otra línea de investigación. A su alrededor comenzaron a estudiarse ofrendas asociadas y un espacio cercano que pudo tener funciones funerarias o rituales. La piedra no estaba sola, formaba parte de una escena enterrada. Por eso este hallazgo no solo recuperó una imagen, recuperó una manera de mirar. Bajo la ciudad moderna, los monumentos mexicas no estaban esperando como ruinas apagadas. Algunos todavía guardaban señales de su voz original, pero el hallazgo más revelador no fue una escultura expuesta al exterior. Fue una caja sellada que guardaba un mundo entero en miniatura. La caja apareció cerca del centro del Cuauhxicalco, una plataforma circular asociada con ceremonias de fuego y sacrificio dentro del recinto sagrado de Tenochtitlan. Fue localizada a finales de 2018, pero su exploración comenzó en 2019, y lo que había dentro no era una ofrenda pequeña, era un archivo material comprimido. Según los datos comunicados por el INAH, en 2025, de la ofrenda 178 se habían recuperado hasta ese momento 19.710 elementos. 19.710. No hablamos de unas cuantas piezas colocadas al azar. Hablamos de capas, selecciones, especies, materiales y cuerpos acomodados con una intención precisa. Había más de 400 frondas de coral, 200 estrellas de mar, y el cuerpo de un jaguar hembra de aproximadamente 1,60 metros de nariz a cola. Ese dato cambia la escala del hallazgo, porque el jaguar no era solo un animal poderoso, era una presencia política, ritual y militar, un depredador asociado con la noche, la élite guerrera y el mundo sagrado. Colocarlo dentro de una caja, rodeado de materiales marinos, no era decoración, era una declaración. Lo más impresionante es que esos materiales no venían de un solo lugar, procedían de regiones distantes, desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Eso significa rutas, tributo, control. La caja no solo reunía objetos bellos, reunía territorios enteros. Vista así, la ofrenda 178 funciona como un mapa ritual y político. Una miniatura del mundo que Tenochtitlan decía dominar. Mares, costas, selvas, animales, minerales, criaturas vivas y criaturas convertidas en símbolo. Una ciudad no siempre sobrevive intacta. A veces sobrevive como una memoria enterrada, reconstruida fragmento por fragmento. Y aquí, en una caja bajo la Ciudad de México, esa memoria no decía solo quiénes eran los mexicas, decía hasta dónde llegaba su poder. Después de 7 hallazgos, la pregunta ya no es si Tenochtitlan sobrevivió, sino de qué manera lo hizo. Ese es el giro. Los 7 hallazgos no son 7 tesoros aislados, son 7 puntos en un plano que todavía está incompleto.
una escuela bajo un edificio moderno, un templo bajo el centro histórico, una cancha de juego de pelota donde hoy camina gente que quizá no sabe lo que pisa, un monumento de cráneos, 2 monolitos y una caja ritual llena de mundo. Cada hallazgo aparece en condiciones distintas, una obra, una excavación de rescate, una demolición, una revisión de capas bajo calles vivas. La arqueología urbana no trabaja sobre una ciudad abandonada en medio de la selva. Trabaja bajo tuberías, cimentaciones, hoteles, museos, cables, tráfico y permisos. Por eso el mapa no aparece de golpe, aparece por asociaciones. Si un templo está alineado con una plaza, si una cancha coincide con el recinto ceremonial, si una ofrenda se ubica cerca de una plataforma conocida, el vacío se reduce. No se inventa la ciudad, se comprueba por fragmentos, y el enemigo real nunca fue una maldición, fue el tiempo, la demolición, la construcción colonial, la capital moderna presionando encima. Así se responde la contradicción inicial. Tenochtitlan no volvió como una ciudad intacta, pero tampoco desapareció. Así reaparece Tenochtitlan, no como una postal enterrada, no como calles intactas esperando ser abiertas. Reaparece como un plano armado pieza por pieza. El Calmecac bajo un centro cultural, Eécatl bajo edificios modernos, el Teotlachco bajo el tránsito diario, el Hueytzompantli, Coyolxauhqui, Tlaltecuztli y la ofrenda 178. Cada hallazgo corrige una línea del mapa, y juntos responden la pregunta inicial. La ciudad no sobrevivió visible, sobrevivió materialmente, debajo de otra ciudad. Si este recorrido te sirvió, suscríbete y dime en comentarios, ¿cuál de estos 7 hallazgos cambió más tu imagen de Tenochtitlan? Gracias por ver.